Se cuenta que las Poquianchis cometieron crímenes infernales. ¿O será que acaso solo eran mujeres muy ignorantes que las culparon por algo que no hicieron? Por eso, hablemos de cine mexicano. Hablemos de Las Poquianchis. Dirigida por Felipe Casals en 1976, nos narra la historia basada en hechos reales de las hermanas González Valenzuela, también conocidas como Las Poquianchis: Chuy, Delfa y Eva, las tres dedicadas al lenocinio. Y si no sabes qué significa esto, ponle pausa para que veas de qué trata estas personas. El relato cinematográfico nos plantea tres temporalidades. La primera, en 1964, cuando son detenidas las hermanas González Valenzuela y se desata una conmoción y amarillismo en torno a la figura de estas hermanas, que si eran unas desgraciadas, que si golpeaban a las mujeres, que si habían desvivido a otras tantas, desatando el morbo, el alarmismo y también la conmoción social por el hecho de que fueran unas mujeres las que estaban actuando como criminales. La segunda línea temporal es un flashback que nos remota a 1951, cuando una de las hermanas González Valenzuela va con Rosario, un campesino al que le promete que va a colocar a sus hijas como unas sirvientas decentes, lo cual no sucede. Así, Delfa y el capitán Mere, que era su achichincle, se llevan a las hermanas María Rosa y Adelina. En esta segunda línea temporal, que está filmada en blanco y negro, vemos los pesares del campesino Rosario, un hombre al que le están siendo despojadas sus tierras que le fueron dadas en el reparto agrario y que finalmente son tierras que no son fértiles y que lo poco que es fértil está siendo explotado por gente del gobierno para el bienestar, sin posibilidad de hacer algún tipo de reclamo junto con otros campesinos, ya que son reprimidos. Y la tercera y última línea temporal se sitúa en 1975, en el presente, claramente en el presente de la película, año en el que se dan entrevistas a algunas de las víctimas que también fueron culpadas. Así, Felipe Casals como director y Tomás Pérez Turrent como guionista nos presentan los actos que desencadenaron el declive y los crímenes de estas hermanas. Que si golpeaban a las hermanas, que si las tenían en la inanición, que si las tenían en podredumbre y suciedad, que si las obligaban a golpearse y de suscribirse de la vida entre ellas, mostrando al mismo tiempo que los políticos y las autoridades eran cómplices de las hermanas González Valenzuela. Así, aprovechan esta historia para mostrar que también la prensa hizo de las suyas, generando morbo y alarmismo con unas mujeres sumamente ignorantes. Sin embargo, más allá del morbo que pueda generar la cinta de Las Poquianchis, la historia plantea un subtexto que denuncia el desencanto de las promesas y los desengaños, los cuales afectan al más desprotegido, Rosario. Este campesino, padre de Adelina y María Rosa, como había mencionado antes, es el más afectado de todos, porque no solamente le roban a sus hijas, sino que también es despojado de sus tierras y son explotadas por alguien más. Es despojado de ellas por el Estado y por las autoridades, de quien se supone que lo tendría que proteger, y sin la posibilidad de defender libremente su tierra. De este modo, la mujer funciona como una analogía de la tierra, en donde son explotadas por terceros, dañando la dignidad del campesino, al igual que su economía. Igualmente, la cinta de Las Poquianchis plantea lo mismo que Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia. A ellas no las agarraron porque era la tarea de las autoridades hacer justicia. A ellas las agarraron porque eran unas mujeres sumamente ignorantes que creían que sus empleadas les traían mala suerte. Todas las autoridades de Guanajuato, que es el lugar en donde se desarrolla esta historia, sabían de la red que tenían las hermanas González Valenzuela con estas vendedoras de caricias. Incluso eran clientes. Y ya entrando en el terreno de Jorge Ibargüengoitia, yo sé que el póster de la película dice basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia. Sin embargo, él no metió las manos en el guión. Solo se agarraron del mismo hecho para contar una historia, cada quien muy diferente desde su perspectiva, su visión y su forma. Aunque Felipe Casals y Jorge Ibargüengoitia se traían pique. Ibargüengoitia fue invitado a adaptar su novela Las Muertas para la película de Felipe Casals. Sin embargo, él se negó porque Jorge Ibargüengoitia sabía que Felipe Casals estaba apoyado por Luis Echeverría. Bueno, no directamente con él, sino que más bien Luis Echeverría tenía una política de hacer cine de autor, apoyado por su hermano Rodolfo Echeverría. Es así como surge la vanguardia en el cine, que también es una vanguardia revolucionaria en donde se apoyó a Arturo Ripstein, Felipe Casals, entre otros tantos. Ibargüengoitia creía que Canoa estaba del lado del discurso oficialista de Echeverría,
por lo que se negó rotundamente a trabajar con Casals. Y Casals se vengó. Así que creó un personaje que era un periodista apellidado Ibargüengoitia, gordo, el cual era cliente asiduo del burdel de las Poquianchis. A pesar de lo anterior, ambas visiones proponen lo mismo. La corrupción y la ventaja son parte del tejido social mexicano. Y justamente la serie de Las Muertas de Luis Estrada, que se estrenará en Netflix en septiembre, tratará de la historia basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, que mezcla la ficción con la realidad, cambiándole el nombre a las hermanas de González Valenzuela por las Baladro. Siendo que Casals propone una visión más cruda y más cruel del relato, Jorge Ibargüengoitia hace un uso magnífico del humor negro, la sátira de un México que se hace el ciego cuando quiere, pero que también se hace el justiciero cuando le conviene, algo que también está dentro del tejido social. Lo que me resulta sumamente curioso es que hay un actor que regresa de las Poquianchis a Las Muertas, Salvador Sánchez, como para hacerle una entrevista y preguntarle cuáles son las diferencias de trabajar con Felipe Casals y Luis Estrada, porque trabajó tanto en Canoa, en La Ley de Herodes, en Las Poquianchis y otras tantas películas sumamente importantes como El Apando. Pero déjame en los comentarios si tú ya viste esta película de Las Poquianchis, que la puedes encontrar en Claro Video y también la puedes comprar en físico, o si ya leíste Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia. Y a mí, sígueme para más cine mexicano.